Un multimillonario se ríe del sueño de una camarera. Una semana después, aparece con una oferta que deja a todos impactados. ¿Y si la persona que aplastó tu mayor sueño resultara ser la clave para hacerlo realidad? Jessica limpió la misma mesa manchada de café por tercera vez esa mañana, con las manos moviéndose automáticamente mientras su mente vagaba hacia la carta de rechazo guardada en el bolsillo de su delantal. El elegante restaurante de enfrente estaba contratando a un jefe de cocina, y finalmente se armó de valor para solicitarlo después de 15 años sirviendo café y pastel en Miller's Diner. Pero cuando el dueño echó un vistazo a su currículum y se rió, diciendo, «Quizás deberías quedarte con lo que sabes, cariño», algo en su interior se quebró. Ahora estaba allí de nuevo, observando el torrente matutino con ojos de marea, preguntándose si había sido una tontería al pensar que una camarera de 38 años podría llegar a ser algo más. La gente del almuerzo empezaba a llegar, y entre ellos había un hombre con un traje caro que lo cambiaría todo. ¿Desde dónde nos ven hoy? Jessica llevaba 12 años trabajando en Miller's Diner. Desde que un divorcio la dejó luchando por mantenerse a sí misma y a su hija adolescente, Amy, los clientes habituales la conocían por su nombre, y ella sabía exactamente cómo les gustaba el café. Solo para el señor Petersonen, con 2 azúcares para la señora Chen y con espuma extra para el joven Bob, que llegaba antes de la escuela. No era un capricho glamuroso, pero pagaba las cuentas y mantenía a Amy en la universidad. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que Jessica pasaba las noches experimentando con recetas en su pequeña cocina, creando platos que enorgullecerían a los mejores restaurantes. Había aprendido a cocinar de su abuela, una mujer que podía hacer magia con los ingredientes más simples. La comida es amor hecho visible, decía la abuela Rose. Y Jessica llevaba esa filosofía en cada comida que preparaba. La hora del desayuno estaba particularmente ajetreada ese martes por la mañana cuando entró. El hombre parecía completamente fuera de lugar en el modesto restaurante de Miller. Su zapato azul marino a medida probablemente costaba más de lo que Jessica ganó en 3 meses. Y su paso seguro sugería que alguien estaba acostumbrado a que le abrieran las puertas. Se deslizó en el local número 7, el de la ventana, y apenas levantó la vista cuando Jessica se acercó con una cafetera. «Buenos días. ¿Qué puedo prepararte?», preguntó con su sonrisa de práctica. Él estaba revisando su teléfono, con los dedos revoloteando por la pantalla. «Solo café, solo, y lo que fuera tu desayuno más rápido». Richard Calewa era dueño de la mitad de los restaurantes de la ciudad, aunque Jessica aún no lo sabía. A los 42 años, construyó un imperio con un solo food truck, pero el éxito lo había impacientado con cualquier cosa que fuera ineficiente y rentable. Estaba en proceso de adquirir 3 nuevas propiedades, y este restaurante le había llamado la atención, no por su encanto, sino por su ubicación privilegiada y su precio asequible. Jessica le trajo el café y le recomendó el desayuno especial, galletas caseras con salsa y huevos revueltos. Algo en la forma en que lo describió lo hizo levantar la vista por primera vez. Sus ojos reflejaban un entusiasmo genuino al hablar de comida, y se encontró pidiéndolo a pesar de su preferencia habitual por las barritas de proteínas y el café solo. Cuando llegó el plato, Richard dio un mordisco con reticencia y se detuvo. Las galletas eran increíblemente ligeras, la salsa rica sin ser pesada, y los huevos estaban perfectamente cremosos. Esto no era comida de restaurante. Era cocina de calidad de restaurante a la vista de todos. «¿Quién es tu chef?», preguntó cuando Jessica le volvió a llenar la taza. Ella rió, un sonido que reflejaba orgullo y tristeza a la vez. «Ese soy yo. Soy el que cocina casi todo aquí, además de servir las mesas». La expresión de Richard cambió. Su instinto empresarial se apoderó de él. «¿Tienes formación?». «Solo en la cocina de mi abuela, con años de experiencia», respondió Jessica, repentinamente cohibida. «De hecho, solicité ser jefe de cocina en Meridian la semana pasada. Ya sabes, ese nuevo local al otro lado de la calle. Pero supongo que los restaurantes elegantes necesitan credenciales elegantes».
Una mirada fría cruzó el rostro de Rich. Meridian era su última adquisición, y él mismo entrevistaba a candidatos a chef hacía apenas unos días. Recordó a la camarera de manos callosas y ojos cansados, aferrada a un currículum escrito a mano. La despidió en segundos, sin molestarse en preguntarle sobre su verdadera experiencia culinaria. La ironía no le pasó desapercibida al terminar cada bocado del mejor desayuno que había tenido en meses, preparado por la mujer cuyo sueño había destrozado con tanta naturalidad. Richard salió del restaurante Miller esa mañana con la comida de Jessica rondando en su mente, aunque intentó apartar el pensamiento. Tenía preocupaciones más importantes. Meridian estaba luchando por encontrar al chef adecuado, y el día de la inauguración estaba a solo 2 semanas. 3 candidatos ya no habían logrado impresionarlo. Su costosa formación culinaria, que preparaba comidas que sabían más a ejercicios de manual, y la comida se vendió. Mientras tanto, Jessica se entregó a su trabajo con renovada determinación. Amy llamó durante su hora de almuerzo, emocionada, sobre un programa de artes culinarias que descubrió en el colegio comunitario. Mamá, tienen clases nocturnas. Por fin podrías obtener ese certificado del que siempre hablabas. Cariño, casi tengo 40 años, dijo Jessica, observando a la gente del almuerzo por la ventana de la cocina. Quizás sea hora de que acepte que algunos sueños tienen fecha de caducidad. La abuela Rose no lo creía, respondió Amy en voz baja. Recuerda lo que solía decir sobre que nunca es demasiado tarde para plantar semillas. Esa tarde, Jessica se encontró prestando más atención a las reacciones de los clientes al probar su comida. La señora Davidson cerró los ojos, extasiada, ante la sopa casera. Los obreros de la construcción de la obra de al lado limpiaron sus platos y pidieron repetir. Incluso el gruñón señor Phillips, que se quejaba de todo, admitió a regañadientes que el pastel de carne no estaba tan mal. Richard, mientras tanto, soportaba otra catá desastrosa en Meridian. El último candidato a chef había preparado lo que parecía arte, pero sabía a decepción. Un emplatado precioso que enmascaraba sabores insípidos y sin inspiración. Sus inversores se estaban poniendo nerviosos, y los rumores sobre un retraso en la apertura comenzaban a extenderse por la comunidad gastronómica. El jueves, por la noche, Richard se encontró pasando de nuevo por delante del restaurante Miller's a través de la ventana. Pudo ver a Jessica en la cocina, con movimientos seguros y elegantes mientras preparaba la cena especial. Había algo en su forma de cocinar, no solo una habilidad técnica, sino el cuidado que ponía en cada gesto. Probaba cada salsa, ajustaba los condimentos con la intuición que da años de práctica y emplataba la comida, como si la estuviera preparando para la familia. Empujó la puerta antes de poder cambiar de opinión. ¿Volver a por más?, preguntó Jessica, limpiándose las manos en el delantal. Parecía cansada, pero genuinamente contenta de ver una cara conocida. En realidad, dijo Richard, sentándose en la misma mesa, esperaba que pudieras contarme sobre ese plato que mencionaste, el que tu abuela te enseñó a preparar. El rostro de Jessica se iluminó. Durante los siguientes 20 minutos, describió el asado dominical de su abuela, explicando cómo la cocción lenta y los condimentos sencillos podían crear algo mágico. Habló de texturas y tiempos, de cómo la buena comida unía a la gente, de cocinar con amor en lugar de solo con técnica. Richard escuchó con atención, y se dio cuenta de que estaba oyendo algo que no había escuchado en meses de entrevistas con chefs. Pasión. Aquí había alguien que entendía que la buena cocina no se trataba de impresionar a los críticos ni de seguir las tendencias. Se trataba de crear momentos de alegría, plato a plato. Mientras Jessica hablaba, una idea loca comenzó a formarse en su mente. Si te conmueve la historia de sueños y segundas oportunidades, dale me gusta a este video. Pero primero,
Necesitaba averiguar cómo reparar el daño que había causado y si una mujer orgullosa, que había sido despedida una vez, volvería a confiar en él. La pregunta era, ¿escucharía siquiera lo que tenía que decir? A la mañana siguiente, Jessica recibió una noticia devastadora que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre su futuro. El señor Miller, el anciano dueño del restaurante, la sentó con manos temblorosas y ojos llorosos. Jessica, he estado posponiendo esto, pero los médicos dicen que ya no puedo ignorarlo. Mi corazón no soporta el estrés de dirigir este lugar. Y mis hijos, bueno, quieren venderlo. Esas palabras la golpearon como un puñetazo. El restaurante Miller no era solo un trabajo. Era un santuario. Su segundo hogar, el lugar donde reconstruiría su vida después de que su mundo se derrumbara. La idea de perderlo todo de nuevo la llenaba de pánico. ¿Cuánto tiempo me queda?, logró preguntar. A fin de mes. Los nuevos dueños quieren derribarlo y construir apartamentos. La voz del señor Miller se quebró. Lo siento mucho, cariño. Sé que este lugar significa tanto para ti como para mí. Esa noche, Jessica estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando las facturas pasadas y calculando cuánto le durarían sus ahorros. Amy tendría que dejar la universidad. El apartamento que finalmente habían convertido en su hogar tendría que desaparecer. A los 38 años, tendría que empezar de cero, pero esta vez se sentía demasiado cansada para luchar. Sacó la caja de recetas de su abuela y pasó los dedos por las descoloridas fichas llenas de letra fluida. Cada receta contaba una historia. Cenas de domingo que unían a la familia. Comida reconfortante para el desamor. Pastel de celebración para los momentos preciosos de la vida. ¿Qué harías tú, abuela?, susurró a la habitación vacía. Mientras tanto, Richard paseaba por su oficina del ático, incapaz de concentrarse en los informes trimestrales. El recuerdo de la pasión de Jessica por la cocina lo atormentaba, sobre todo sabiendo que él contribuía a desmoralizarla. Había pasado 2 días investigando el restaurante Miller's y se enteró de su inminente cierre. También descubrió algo que le oprimió el pecho de culpa. Jessica había cuidado sola a su madre enferma durante 3 años antes de aceptar el trabajo en el restaurante, sacrificando su propia sueños alimenticios para pagar las facturas médicas. El sábado por la noche, Richard tomó una decisión impulsiva. Condujo hasta el barrio de Jessica, siguiendo una dirección que su asistente había encontrado. A través de una ventana, la vio en su pequeña cocina, cortando verduras metódicamente con la precisión de un chef profesional. Lloraba en silencio mientras trabajaba, con lágrimas cayendo sobre la tabla de cortar mientras preparaba lo que parecía una salsa compleja. La imagen le desató un sentimiento en el pecho. Era una mujer que había sido derribada repetidamente por la vida, pero que seguía levantándose, que seguía cocinando con amor, incluso con el corazón roto. Había visto a cientos de chefs en su carrera, pero ninguno que poseyera esta combinación de habilidad, resiliencia y pasión genuina. De pie allí, en la creciente oscuridad, Richard se dio cuenta de que su abuela se avergonzaría del hombre en el que se había convertido. Ella le enseñó que el éxito significaba ayudar a los demás, no pisotearlos. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que todo parecía derrumbarse de golpe? Cuéntanos en los comentarios cómo encontraste la fuerza para seguir adelante. Richard sacó su teléfono, con las manos temblando ligeramente mientras hacía una llamada. Que lo cambiaría todo. Pero ¿acaso Jessica contestaría su llamada después de cómo la trató? Y, lo que es más importante, ¿estaría dispuesta a correr el mayor riesgo de su vida para alcanzar un sueño? ¿Qué parecía imposible? A la mañana siguiente, llegaría una oferta que ninguno de los dos vio venir. El domingo por la mañana, llegó con un golpe inesperado en la puerta de Jessica. Había estado despierta desde el amanecer, haciendo llamadas a otros restaurantes y cafeterías, esperando que alguien necesitara un cocinero con experiencia. Los rechazos se acumulaban y la
Esperanza se desvanecía. Cuando abrió la puerta, la última persona que esperaba ver fue a un hombre de negocios elegante. Del restaurante. Sé que esto es extraño, comenzó Richard, su habitual confianza, reemplazada por energía nerviosa, pero tengo algo importante que hablar contigo. ¿Puedo pasar? Jessica dudó y luego se hizo a un lado. Richard recorrió con la mirada su modesto apartamento, observando la colección de libros de cocina, las hierbas que crecían en el alféizar de la ventana y el persistente aroma a algo delicioso de la cocina. Te debo una disculpa, dijo, volviéndose hacia ella. Soy Richard Calewa. Soy dueño del restaurante Meridian y de varios otros en la ciudad. La semana pasada, cuando solicitaste ser mi jefe de cocina, te despedí sin darte una oportunidad justa. Me equivoqué y lo siento mucho. El rostro de Jessica se sonrojó al reconocerlo y avergonzarse. No tienes por qué hacerlo. Sí, la tengo, interrumpió Richard con suavidad. Porque después de probar tu comida en Miller's y ver cómo cocinas, me di cuenta de que cometí el mayor error de mi carrera. Tienes un don que no se puede enseñar en la escuela culinaria. Cocinas con el corazón. Sacó una carpeta manila. Tengo una propuesta. Meridian abre en 10 días y todavía no tengo jefe de cocina. Me gustaría ofrecerte el puesto, pero con condiciones que podrían parecer una locura. La mano de Jessica tembló al sentarse. Esto parecía un sueño, pero uno que podría convertirse en una pesadilla. Quiero que rediseñes todo el menú, continuó Richie. Olvídate de lo que esperan mis inversores. Quiero que crees platos que cuenten historias como lo hacía la cocina de tu abuela. Comida reconfortante, sublime, pero nunca pretenciosa. Comida que haga sentir a la gente como si estuviera comiendo en casa de su mejor amigo. Pero no tengo las credenciales, empezó Jessica. Tienes algo mejor. Tienes pasión, habilidad y la capacidad de hacer que un empresario adulto casi llore con panecillos y salsa. Richard sonrió suavemente. He estado persiguiendo prestigio y ganancias durante tanto tiempo, que olvidé por qué me enamoré del negocio de la restauración en primer lugar. Jessica se levantó y se acercó a su ventana, mirando el barrio, donde había luchado por reconstruir su vida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquier chef de la ciudad. Porque hace 3 días, te vi cocinar a través de tu ventana, admitió Richard. Estabas llorando, pero seguías poniendo amor en cada plato. Fue entonces cuando supe que había encontrado a alguien especial. Abrió la carpeta y le mostró el contrato. El salario era más de lo que había ganado en 3 años en el restaurante. Pero más que el dinero, era una oportunidad de finalmente usar sus dones para honrar la memoria de su abuela, para mostrarle a Amy que nunca es tarde para perseguir tus sueños. Hay una cosa más, dijo Richard. Voy a comprar el restaurante Miller's. Será nuestra cocina de pruebas y centro de capacitación del personal. El señor Miller puede quedarse como consultor si quiere. Jessica sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha recordado que las segundas oportunidades pueden surgir de los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal para ver más historias inspiradoras como esta. ¿Significa esto que sí?, preguntó Richard esperanzado, viendo cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la alegría. Significa, dijo Jessica, secándose los ojos y sonriendo. Sus lágrimas. Estás a punto de probar la mejor cena dominical de tu vida. 3 meses después, Meridian tuvo una lista de espera en reseñas que lo calificaban como una revelación de la excelencia culinaria casera. Los críticos gastronómicos que esperaban platos de fusión pretenciosos se marcharon entusiasmados con el solomillo de cerdo glaseado con miel y patatas al romero de Jessica y su famoso budín de pan con chocolate y bourbon, que había hecho llorar de nostalgia a muchos. Pero la verdadera magia ocurría entre bastidores. Richard había cumplido su palabra en cada detalle.
El restaurante de Miller se convirtió en un taller culinario donde Jessica capacitaba a jóvenes cocineros en la filosofía de su abuela. La comida era amor hecho visible. El señor Miller. Su salud mejoró gracias a la reducción del estrés. Pasaba las tardes compartiendo historias con aprendices de chef que estaban pendientes de cada palabra. Amy se transfirió a un prestigioso programa culinario en la ciudad, financiado por una beca que Richard había establecido discretamente. Trabajó a tiempo parcial en Meridian, aprendiendo de su madre mientras perseguía su propio sueño de convertirse en pastelera. La abuela Rose estaría muy orgullosa, le dijo a Jessica una tarde mientras trabajaban juntas. 3 generaciones de sabiduría fluyendo por sus manos. Jessica había transformado a 2. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos fueron reemplazadas por una risa genuina, y su confianza floreció como las hierbas del jardín de Meridian. Todavía se despertaba temprano, pero ahora era de emoción en lugar de ansiedad. Cada mañana traía nuevas posibilidades, nuevos platos que crear, nuevas historias que contar a través de la comida. Rich descubrió que el éxito sabía diferente cuando provenía de ayudar a los demás. Los ingresos financieros eran mejores que nunca, pero lo más importante, había redescubierto la alegría que lo atrajo a los restaurantes. Él y Jessica habían desarrollado una amistad inusual basada en el respeto mutuo y la pasión compartida por crear experiencias que conmovieran a la gente. Una tranquila tarde de domingo, mientras Jessica daba los últimos toques a una nueva receta de postre, Richard se acercó con un pequeño paquete de papel film. «¿Qué es esto?», preguntó, dejando el batidor. «Ábrelo», dijo, repentinamente tímido. Dentro había un tazón de cobre, obviamente antiguo, con delicados grabados alrededor del borde. Jessica se quedó sin aliento al leer la inscripción. Rose Patterson, por hacer de cada comida un recuerdo. «Lo encontré en una venta de bienes raíces», explicó Richard. El vendedor dijo que pertenecía a una mujer conocida en todo su barrio por sus increíbles cenas dominicales. «Pensé que tal vez era un tazón», susurró Jessica, pasando los dedos por el nombre de su abuela. «Lo usó todos los domingos durante 50 años. ¿Cómo lo hiciste?» «A veces el universo es una forma de cerrar el círculo», dijo Richard en voz baja. Esa noche, Jessica llamó a Amy para compartir el milagroso descubrimiento. Mientras hablaban, se dio cuenta de que todo había sucedido exactamente como debía. El rechazo, el desamor, incluso el miedo a perderlo todo. Todo había llevado a este momento en el que el legado de su abuela perduró de maneras que jamás imaginó. Jessica aprendió que los sueños no tienen fecha de caducidad. Simplemente esperan pacientemente el momento adecuado para florecer, a menudo con la ayuda de los lugares y las personas más inesperados. Si disfrutaste esta historia sobre las segundas oportunidades, el poder de creer en uno mismo y cómo la bondad puede cambiarlo todo, dale a me gusta a este video, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver más historias conmovedoras que nos recuerdan lo bueno del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje.